tampoco a Anabela. En principio, agradecerle la presencia en este encuentro a la doctora Anabela Bona. Ahora yo les cuento un poco quién es, pero es quien tiene a cargo hoy algunos comentarios acerca de los estudios y la historia también sobre el mundo indígena, con una trayectoria en investigación en esas temáticas que la hacen especialista, digamos, de esos temas, ¿no? Es hoy el tercero de los 5 encuentros que tenemos previstos. Y en este caso, como les comentaba recién, hablaremos de los estudios indígenas, de la historia, de los pueblos originarios y demás. Anabela es colega, es compañera de la Facultad de Ciencias Humanas, la Universidad Nacional de La Pampa. Tiene lugar de trabajo en los 2 institutos, en el Instituto de Estudios Sociohistóricos y en el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa. Es profesora en Historia por la Universidad Nacional de La Pampa, es doctora en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Su tesis doctoral se tituló ¿De quién es el pasado Ranquel? La construcción de campos de interlocución en la reemergencia indígena, La Pampa y San Luis, 1970-2014. Actualmente es becaria postdoctoral del CONICET y docente auxiliar en las cátedras Historia de América 1 y Epistemología e Historiografía del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la ULPAM. Participó en distintos proyectos de investigación, en publicaciones nacionales e internacionales, y sus temas de investigación se vinculan a los procesos de conformación de relatos históricos, memorias y políticas culturales sobre la población indígena Ranquel en distintas provincias de Argentina. Dicho esta brevísima introducción, porque en realidad si tuviéramos que nombrar todas las publicaciones de Ana estaríamos un rato más, y no es tampoco la idea, pero que en todo caso lo que podemos hacer es, si alguno está como más interesado dentro de lo que Anabela vaya a plantearnos hoy, en todo caso, con total libertad ustedes pueden preguntar y seguramente Anabela se los va a poder compartir. Igual ya tienen compartido en el campus material que supervisó también Anabela para este encuentro, que le pareció pertinente que ustedes pudieran contar con ese material, y eso ya pueden descargarlo sin ningún problema. Entonces, antes de darte el paso, yo vuelvo otra vez a agradecerte, Ana, que hayas aceptado de manera generosa y desinteresada la propuesta que te hicimos hace un tiempo con Enzo. Este encuentro tiene que ver con plantear algunas problemáticas que tienen que ver con los estudios regionales, particularmente lo pensamos en el marco de las ciencias sociales y el enfoque regional, y la relación que tiene esto con la formación docente, tanto para quienes estamos trabajando como para quienes vayan a trabajar dentro de muy poco tiempo. Y en esa línea, en este interés o preocupación que compartíamos con Enzo acerca del lugar de los enfoques regionales en las ciencias sociales, su utilidad y demás, se enmarca el encuentro de hoy con una propuesta súper interesante que tiene que ver con el mundo indígena. Así que te dejo, no robo más tiempo, y como solemos hacer en los encuentros, después que Anabela termine de comentarnos aquellas cuestiones que quiera comentarnos, abrimos un momento para preguntas y para el debate. Bueno, buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están? Primero, gracias por la generosa presentación y gracias también por invitarme a participar. La verdad que celebro estos espacios y esta capacitación que pone el foco en lo regional, en la importancia de las perspectivas regionales para las ciencias sociales. Así que agradezco enormemente que me hayan invitado a participar. Voy a compartir una presentación, así que ahí la voy abriendo. Se abrió al fondo, al final. Ahí está. Se ve perfecto, ¿eh? Ahí está la primera, ahí está, bárbaro, gracias. Bueno, en primer lugar, lo que quería comentarles muy rápidamente tiene que ver con los temas de investigación a los que me he dedicado, que un poco ya estuvo adelantando Leonardo. En realidad,
Desde antes incluso de ser docente, antes de recibirme, empecé con mis primeros pasitos en investigación, siendo estudiante del profesorado en Historia, y entonces a lo largo del tiempo he ido desarrollando distintas problemáticas, siempre dentro de una temática general que tenía que ver con las trayectorias de la población indígena, sobre todo en el actual territorio pampeano. También después incursioné por la provincia de San Luis, y siempre en un periodo que fue el posterior a las campañas militares, o lo que todas y todos conocemos como la campaña del desierto, ¿cierto? Entonces, dentro de esta temática en general, y de las trayectorias y el destino de las poblaciones indígenas en el territorio pampeano en este periodo, en el periodo posterior a estas campañas, es que desarrollé mis estudios, sobre todo entre el siglo XX analizo también procesos en la actualidad, en los últimos años, y distintas problemáticas dentro de este tema. Antes de comentarles en qué he trabajado, que me voy a detener sobre todo en los últimos años, en lo que he estado trabajando en los últimos años, me interesaba hacer un paréntesis sobre este concepto que les acabo de mencionar, sobre la campaña, la conquista del desierto, ¿no? Porque es un concepto que traje a colación y que como docentes tenemos que reflexionar porque se sigue escuchando, porque en los últimos días han aparecido nuevamente o siempre aparecen en determinadas épocas notas y alusiones a este concepto, ¿no? Y a este proceso. Entonces, si bien utilicé el concepto de conquista del desierto, tenemos que problematizar sobre este concepto, teniendo en cuenta que la idea del desierto no era tal, ¿no? Sino que cuando hablamos de desierto, ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos un territorio que está deshabitado y un territorio muchas veces hostil, ¿no? Un territorio bastante, sobre todo que no está ocupado por ninguna persona, por ningún grupo. Y esto no era lo que sucedía, sino que en el momento en el que se desarrollan las campañas militares, este territorio, lo que actualmente es Argentina, bueno, en el contexto de formación del Estado Nacional también, el territorio está habitado por distintas poblaciones indígenas con diferentes características, diferentes organización económica, política, social, distintas lenguas, distintas prácticas, distinta cultura. Entonces, la idea tenía que ver, o traer a colación este concepto, tenía que ver con, como docentes, poder reflexionar acerca de este proceso y sobre todo sobre el concepto y la forma en que lo denominamos. De todas formas, este tema da para una discusión mucho mayor, y sobre las poblaciones indígenas igual hay una gran cantidad de ideas, de conceptualizaciones, de estereotipos que se han creado, que creo que tenemos que hacer una capacitación aparte para poder hablar de todas ellas. Algunas igual vamos a ir mencionando a medida que charlemos, pero bueno, en todo caso, si después alguien quiere seguir discutiendo sobre estas cuestiones, podemos hacerlo. Pero bueno, hay muchos conceptos y muchos estereotipos sobre los que deberíamos trabajar a la hora de referirnos a las poblaciones indígenas, y que como docentes tenemos que permitirnos reflexionar con nuestros estudiantes. Entonces, dicho esto, les comentaba que a lo largo del tiempo fui analizando distintas problemáticas, ¿cierto? Uno de los primeros temas que analicé vinculado a las poblaciones indígenas tiene que ver con el acceso a la tierra de las poblaciones indígenas en el periodo posterior a las campañas militares en el territorio pampeano. Sobre todo analicé la primera mitad del siglo XX. Y esto también viene a estar vinculado con otra de las ideas o de las conceptualizaciones o de las ideas generadas acerca de las poblaciones indígenas, que tiene que ver con la supuesta extinción de todos los grupos indígenas después de las campañas militares, ¿no? Se creó toda una idea acerca de que luego de las campañas militares, este problema que se presentó para los sectores dominantes, que eran las poblaciones indígenas y estos territorios que ellos ocupaban, porque se quería avanzar sobre esas tierras, se quería ocupar aquellas tierras habitadas por las poblaciones indígenas. Entonces se crea toda esta idea de que las poblaciones indígenas se habían extinguido, y que incluso es un concepto, es una idea que podemos seguir escuchando en la actualidad, tal vez dibujada bajo otros conceptos, pero que tiene su origen en este periodo. Entonces se crea la idea de que estas poblaciones se habían extinguido y que en todo caso los sobrevivientes se habían
incorporado al Estado Nacional y ya no existían en tanto indígenas, ¿sí? Directamente se invisibilizó. A partir de ese momento, a partir de las campañas militares, la realidad es que no todos los pueblos indígenas encontraron la muerte, sino que la gran mayoría sobrevivió y que a partir de ese momento el destino de esas poblaciones estuvo determinado por el Estado Nacional. El Estado Nacional decidió qué hacer con esas poblaciones sobrevivientes. Y en este sentido, entonces, todas las trayectorias de los grupos indígenas estuvieron determinadas por las políticas y las acciones que el Estado Nacional implementó hacia ellas, al menos en un principio, no estamos hablando de los primeros tiempos, de los primeros años posteriores a las campañas militares. Y a partir de ahí también se generó todo un dispositivo de invisibilización, decir que no existían, que se habían extinguido, y aplicar distintas medidas, distintas acciones que llevaron a borrar su cultura, a borrar su lengua, ¿no? Y que ha llevado a también, como les decía, estos estereotipos que incluso hoy en día sostienen, o que podemos seguir escuchando hoy en día, que no existen poblaciones indígenas en determinados lugares, o incluso que los que existen son indios truchos, ¿no? Que no son indios verdaderos. Todo esto tiene que ver con estos dispositivos ideológicos creados tras las campañas militares y que permitieron justificar justamente todas las medidas que se estaban tomando contra estas poblaciones indígenas, ¿sí? Las campañas militares fueron acompañadas también de una justificación ideológica que permitía sostener todo esto que se estaba haciendo hacia estos grupos. Entonces, este primer tema que yo analicé tenía que ver con, en parte, qué había pasado con estas poblaciones indígenas tras las campañas militares en la provincia de La Pampa. Y bueno, si bien no es el objetivo de esta capacitación hacer un recorrido de toda la historia de las poblaciones indígenas, para eso ustedes tienen este primer trabajo, si es uno de los trabajos que yo les compartí. Ahí les compartí un libro entero en realidad, pero mi participación es en el capítulo 3 específicamente, donde analizo cuál es la trayectoria de todas las poblaciones indígenas en el territorio pampeano después de las campañas, y para esto me valgo también del aporte de otras colegas que han trabajado el tema en mayor profundidad en otras regiones, como por ejemplo Claudia Salomón Tarquini. Así que reúno allí todos los aportes para poder reconstruir los itinerarios de las poblaciones indígenas en el siglo XX. Entonces, en estos, retomando en los primeros temas de investigación, teniendo en cuenta que el Estado aplicó distintas políticas hacia las poblaciones indígenas, una de estas políticas tiene que ver con dejar que muchos pobladores, que obviamente cuando se produce el avance, la ofensiva militar, estos pobladores tienen que irse de sus territorios. Y luego de las campañas, cuando ya terminan las ofensivas, muchos logran volver con concesiones que el Estado Nacional les hace, concesiones de tierra para que se asienten. Capítulo aparte, en condiciones de subsistencia muy precarias, pero les hacen concesiones de tierra para que se puedan instalar algunos grupos. Esto en La Pampa, pero también ocurre en otras zonas, en otras regiones. Por ejemplo, en este contexto se crea lo que habrán escuchado mencionar a la colonia Emilio Mitre, ¿no? Se crea en este contexto de concesiones que hace el Estado Nacional para que algunos grupos puedan asentarse. Pero también hubo algunos grupos, algunos pobladores que se asentaron en las tierras que antes ocupaban, pero sin ningún tipo de permiso, y a estos se los catalogó como intrusos, ¿sí? Los inspectores de tierra, que eran quienes recorrían la zona registrando, eran funcionarios del gobierno, y recorrían registrando el ganado, las tierras, quienes estaban asentados, los catalogaron como intrusos. Sobre estos intrusos yo trabajé en mi primer tema de investigación y por eso les presenté o les compartí, mejor dicho, este otro trabajo que recorre la trayectoria de uno de estos intrusos, entre comillas, catalogados así por los inspectores de tierras, que fue José Gregorio Yancamil. Quien se asienta en el centro norte de la provincia de La Pampa, que después vive en Victorica, sus descendientes incluso en la actualidad siguen viviendo en Victorica. Y acá les menciono, ya que estamos hablando de Yancamil y de sus descendientes, que hay en Victorica un bisnieto de Yancamil, que es Luis D'Antoni, quien se ocupa, quien ustedes pueden contactar, porque lo menciono porque puede ser un buen recurso didáctico, lo pueden contactar para realizar visitas en Victorica, ya que está la casa de Yancamil.
Giancamil no lo mencioné, pero se considera que es uno de los últimos, uno de los que participó, en realidad fue el que participó bajo su mando. Estuvieron las fuerzas indígenas en el último combate contra el Estado Nacional, entre las fuerzas indígenas y el Estado Nacional, y el último combate fue protagonizado y comandado por este cacique, por José Gregorio Giancamil. Entonces le decía que en Victorica está la casa de donde vivía Giancamil, y además también D'Antoni, el bisnieto de Giancamil, hace visitas a Lebucó, que era un antiguo asentamiento ranquel, que hoy en día es un parque indígena, donde hay distintos monumentos y donde está enterrado los restos de Mariano Rosas. Así que lo menciono porque tengo el contacto de él y se pueden contactar para, como recurso didáctico, incluso él da entrevistas y es bastante... está siempre a disposición para cualquier cosa que necesiten. Lo mismo con otras comunidades, aprovecho a mencionar a otras comunidades, también por ejemplo aquí de Santa Rosa, donde proponen otras actividades, otras visitas, y están siempre dispuestos para dar charlas, para visitar los colegios, así que cualquier cosa me pueden contactar y les puedo pasar el contacto de alguno de ellos. Entonces, hecho este paréntesis, este fue mi primer tema de investigación, y después yo pasé a otro tema que tiene que ver en realidad dentro del mismo tema. Estamos hablando siempre de problemáticas vinculadas a las poblaciones indígenas, pero analicé otro problema, otra pregunta específica, ya en lo que tiene que ver con mis estudios de posgrado, y en eso, bueno, me voy a detener un poquitito más y les voy a comentar algunas cuestiones. ¿Qué es lo que analicé en este tema, que es el que más años me ha llevado y el que más tiempo he desarrollado? Lo que hice fue yo partí de la idea de que, como todos sabemos, y los que nos dedicamos a las ciencias sociales, que no existe una única versión de la historia, ¿no? Sino que existen múltiples interpretaciones de la historia. Y en esta existencia de múltiples memorias y de múltiples interpretaciones, lo que noté es que sobre el pasado ranquel había distintos grupos que conformaban relatos históricos sobre los ranqueles, y que estos relatos a veces coincidían, a veces se cruzaban, a veces entraban en disputa. Entonces lo que me propuse fue analizar cuáles son los distintos sectores o grupos que conformaban discursos históricos sobre los ranqueles y qué decían acerca de cada uno, ¿no? Cuál era la importancia de estos grupos y qué relatos constituían sobre la historia y el pasado de los ranqueles. Esto lo hice sobre todo en La Pampa y en San Luis, en un periodo que abarcó desde 1970 hasta el año 2014. Y para esto me basé en algunos conceptos que se los traigo a colación porque dos de ellos particularmente dan cuenta de la importancia de analizar determinados procesos desde una perspectiva que focalice en los procesos históricos que se producen en el interior del país, ¿no? De enfoques más regionales y más locales. Uno de estos conceptos que le mencionaba tiene que ver con el de campos de interlocución, que haría referencia a aquel marco en el que participan distintos actores para conformar un diálogo. El tema es que estos actores participan y otros actores no pueden participar de estos campos. Entonces, aquellos que participan del campo de interlocución participan en torno a interlocutores y se generan voces legítimas para hablar de determinados temas, mientras que otras voces y otros actores no pueden participar de estos campos y no forman parte del diálogo, ¿no? Es que el campo de interlocución marca un límite entre lo decible y lo no decible, entre las voces que son legítimas y las que no son legítimas. También puede ser igual que con el tiempo aparezcan otras voces que vienen a disputar dentro de ese diálogo, que es justamente lo que va a pasar y lo que vamos a ver después. Y los otros dos conceptos, y que tienen vinculación directa con este enfoque más local, tiene que ver con el concepto desarrollado por Claudia Briones. En realidad ella lo aplica a nivel provincial, un análisis que realiza Rita Segato a nivel nacional, que es el concepto de formaciones provinciales de alteridad, para dar cuenta de cómo los estados provinciales generan políticas específicas hacia aquellos que consideran los otros, cómo los estados administran, cómo los estados administran y aplican distintas políticas que conforman o que
sí, que están dirigidas hacia aquello que se considera el otro interno, ¿sí? Hacia la alteridad, hacia la diferencia. Los estados administran la diferencia a través de distintas acciones, a través de distintas medidas, políticas, legislación. Y el último punto, el último concepto, que es el de productores culturales, que es un concepto elaborado por Ana Teresa Martínez, que en realidad sigue autores como Raymond Williams y otros autores que han analizado, que han conceptualizado a los intelectuales. Y Ana Teresa Martínez lo que hace es una categorización entre productores culturales, intelectuales de provincia, intelectuales locales, para dar cuenta de aquellas personas, de aquellas figuras que se constituyen en personas influyentes en el ámbito cultural, pero que no necesariamente las tenemos que relacionar o que las tenemos que pensar en términos en los que pensamos a los intelectuales. Es decir, cuando estas personas son intelectuales, los productores culturales, no hablamos de intelectuales, pero cuando nosotros hablamos de intelectuales lo relacionamos siempre a los grandes centros urbanos y a los grandes centros de poder y del saber, como pueden ser las universidades. Lo que plantea Ana Teresa Martínez es que en contextos más locales, en contextos regionales, en el interior del país, en zonas que pueden ser consideradas periféricas, existen grupos, existen personas que ella cataloga como intelectuales de provincia, intelectuales locales o como productores culturales, que son influyentes en el ámbito cultural, que son influyentes y que tienen una gran participación y que son centrales en la producción, en la circulación, en la distribución cultural, ¿sí? Entonces, en mi tesis también lo que hice fue analizar el papel de estos productores culturales, ¿no? Dentro de los distintos discursos conformados sobre la historia de Rankel, destaqué el papel de estos productores culturales que se mueven en el interior del país, que no necesariamente están asociados a los grandes centros, pero que tienen un papel central en la conformación de determinados discursos. En este caso, discursos históricos sobre los ranqueles, ¿no? Y bueno, algún productor cultural voy a mencionar, por supuesto no todos por una cuestión de tiempo. Brevemente, las fuentes que utilicé fueron bastante variadas. El repertorio de fuentes incluyó desde documentos escritos, también relatos orales, documentación institucional, las leyes, ¿sí? una serie de legislaciones, también registro del trabajo de campo a partir de participar en distintas celebraciones, en distintos actos, muchas de ellas invitadas por las mismas poblaciones ranqueles, por las mismas comunidades, también recursos fílmicos, recursos online, la prensa, y esto me llevó a tener que usar una serie de técnicas diversas porque cada fuente requiere un tratamiento específico, entonces esto lleva a que se analicen, a que se utilicen distintas técnicas que van desde la observación documental, desde las entrevistas, los análisis de redes, análisis del discurso, también realicé en el caso de alguna documentación, también técnicas para el análisis de los recursos audiovisuales, y también, por supuesto, bueno, me valide de los aportes de distintas disciplinas, no solamente de la historia, sino también de la antropología y de la lingüística, en el caso que les mencionaba del análisis del discurso. Entonces, para resumir muy brevemente, algunas de las principales hipótesis y conclusiones de este trabajo, les decía que partí de considerar que existen distintos grupos que forman discursos hacia los ranqueles, ¿no? que conforman discursos históricos sobre los ranqueles. Entonces, lo primero era identificar quiénes eran esos grupos, quiénes eran esos actores. Y los dividí en tres, porque en primer lugar, y que para mí ocupó un lugar central, esa es una de mis hipótesis de trabajo, que tiene que ver con los estados provinciales. Primero este proceso se produce en La Pampa, es después posteriormente en San Luis va a llevar unas décadas más, pero considero que los estados provinciales tuvieron un lugar central en la conformación de discursos sobre los ranqueles, porque a través de distintas acciones que tienen que ver con legislación, con monumentalización, con investigaciones en conjunto con la Universidad de La Pampa, con proyectos, con entrevistas, con relevamientos, una serie de actividades que por supuesto no podemos abordar ahora
en este ratito que estamos charlando, pero sí a través de distintas acciones los estados provinciales conforman discursos. Si ustedes dirán un monumento, sí, un monumento también conforma un relato. Un monumento me está diciendo algo específico y hay un grupo detrás que organiza la erección de ese monumento para decir algo y para difundir un relato. Entonces los monumentos también tienen que ver con un relato. Las leyes también intentan constituir un relato, ¿no? Todas las actividades que podríamos decir de reivindicación hacia estas poblaciones también están intentando decir algo y dejar algo demostrado. Entonces todo esto para mí formaba parte de lo que constituyeron relatos sobre las poblaciones ranqueles en la provincia tanto de San Luis como de La Pampa. Y el papel del Estado fue central, para mí, del Estado provincial, porque estos discursos se generaron incluso antes de la organización del pueblo ranquel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los ranqueles antes no existían? No, para esta altura debería estar claro que sí estaban, solo que a finales del siglo, de la década del 80, principios del 90, los ranqueles comienzan su proceso de reorganización, comienzan a conformarse comunidades, comienzan a conformarse las primeras organizaciones políticas, comienzan a todo un proceso de militancia y de movilización recién a fines de los 80, principios de los 90. Y ya el Estado provincial comienza a generar relatos específicos sobre los ranqueles a principios de los 80. ¿Y cuáles son estos relatos específicos? Y tiene distintas características, pero de uno de ellos fue el hecho de considerar a los ranqueles como los únicos habitantes de La Pampa, los únicos habitantes indígenas de la provincia de La Pampa. Yo considero, y esta es mi hipótesis, que el Estado provincial configuró un discurso que colocó a los ranqueles como los protagonistas de la historia indígena pampeana, ¿sí? Como los protagonistas por excelencia de esta historia, de este pasado indígena pampeano, lo que no necesariamente está mal, pero sí dejó de lado las reivindicaciones y los discursos que se pudieran haber conformado sobre otras comunidades y sobre otros habitantes indígenas que también habitaron y habitan la provincia de La Pampa, ¿sí? Los ranqueles no son las únicas poblaciones indígenas del territorio pampeano, pero el Estado conformó este discurso y esto habilitó o generó espacios, permitió, allanó el camino para que después sean los ranqueles los que pudieran empezar un camino de organización política y le otorgó visibilidad a los ranqueles, ¿no? Y facilitó el camino para que los ranqueles posteriormente pudieran reorganizarse y comenzar también con sus reivindicaciones. Entonces, por un lado el Estado, que para mí ocupa un lugar central, pero después también hubo otro grupo que está conformado por las académicas, los académicos, entre los cuales me incluyo como responsable de ser promotora de ese discurso sobre los ranqueles, ya que buena parte, en realidad casi todos los trabajos que hemos realizado y las investigaciones son sobre ranqueles. Las jornadas que organizamos, los congresos que organizamos, convocábamos siempre a los ranqueles. Recién ahora, en estos últimos años, puede decirse que he empezado a trabajar con otras comunidades, como la participación en proyectos de extensión con el LOF Cutronao Pincén, o incluso la participación en organizaciones de militancia más actuales, como aquella que acompaña la restitución de los restos de Calfucurá en la provincia de La Pampa. Pero en el periodo que abarca mi tesis, los académicos y las académicas también conformamos un discurso que estuvo dirigido casi siempre a los ranqueles. También en este grupo incluía a los investigadores no profesionales, a los divulgadores, a las entidades no gubernamentales, con relatos que no voy a mencionar ahora las características, pero que en algunos casos coincidían con los del Estado provincial y en otros disentían. Y finalmente, y en esto se basa gran parte de mi tesis, tiene que ver con los relatos que conforman los propios ranqueles sobre la historia de su pueblo, que es muy común ver lo que otros dicen sobre los ranqueles, pero no tan común es pensar y reflexionar sobre lo que los propios indígenas dicen sobre sí mismos, ¿no? Entonces, gran parte de mi tesis tuvo el foco en esto, cómo los discursos que conforman los propios ranqueles, cómo lo conforman y cómo discuten con las otras versiones que circulan en los otros espacios. Acá les puse algunas imágenes como parte de estas acciones que lleva a cabo el Estado provincial.
la primera imagen, la que está acá arriba, no sé si se ve el cursor, es a la entrada de Leucó, que es, Leucó es un asentamiento, un antiguo asentamiento ranquel. Hoy en día están allí los restos de Mariano Rosa, se lo mencioné al principio cuando les mencioné de las visitas que hacía Luis de Antoni, el descendiente de Jean Camil. Bueno, fue apodado por los lugareños el Robocop porque esto trajo bastantes controversias, porque los ranqueles se quejaron de que no habían sido convocados para erigir este monumento. Lo hizo el Estado sin la consulta de las comunidades. Es en el 99 que se inaugura ese monumento. Y lo que ven abajo son dos imágenes de San Luis, de lo que es el pueblo ranquel. En el 2009 se inaugura, antes hubo toda una legislación previa, pero en el 2009 se inaugura un pueblo para que habiten grupos de ranqueles, ¿sí? Había dos comunidades o que estaban ahí en proceso de constitución en San Luis, y lo que hace el Estado Nacional es acondicionar estas tierras para que estos grupos de ranqueles vayan a vivir, tratando de recrear un poco cómo habrían vivido los ranqueles en el pasado, ¿no? Esta era la idea. Yo esto no lo trabajé específicamente, pero sí lo han trabajado colegas, por ejemplo, la Universidad de San Luis, y si a alguien le interesa les puedo pasar algunos de estos trabajos, pero fíjense, por ejemplo, como la casa simularía una ruca, ¿no? Una antigua vivienda, e incluso se generó todo un dispositivo de intentar reproducir la economía, de cómo habría sido en el pasado. No, bueno, y esto nos permitiría reflexionar y pensar críticamente sobre varias cuestiones que vamos a dejar de lado porque si no nos vamos a ir en el tiempo. Entonces les decía, como para mencionar muy brevemente sobre estos relatos constituidos por los ranqueles sobre su propia historia, a partir de la década de fines de los 80, principios de los 90, cuando los ranqueles van a comenzar su proceso de reorganización aquí en La Pampa. Les decía que en San Luis estos procesos son posteriores, y seleccioné este fragmento es una carta porque me parece que es representativo de este nuevo clima, ¿no? Y es representativo de un nuevo actor que aparece dentro de estos campos de interlocución que les mencionaba al principio, que son los propios ranqueles, y que empiezan a disputar lugares dentro de estos campos de interlocución, empiezan a disputar un lugar como una voz legítima. Esta carta es un fragmento de una nota que manda Germán Canué, uno de los principales líderes ranqueles y reorganizadores del movimiento, con un lugar central dentro de la reorganización de los ranqueles, y es una carta que envía a las jornadas de historia ranquelina. El Departamento de Investigaciones Culturales, que es un organismo del Estado provincial, que es para mí quien ocupó un lugar central en la difusión de discursos históricos sobre los ranqueles, venía organizando a lo largo del 90 distintas jornadas sobre historia ranquelina, que reunía a distintos especialistas. Entonces, cuando los ranqueles se enteran de esto, Germán Canué manda una carta, y una parte de esa carta dice: no se puede hacer un guiso de liebre sin liebre. No entendemos cómo se pueden organizar jornadas ranquelinas sin ranqueles. ¿Por qué seleccioné este fragmento? Porque está dando cuenta que a partir de este momento el Estado provincial ya no puede hacer ni decir sin negociar los términos en los que hace y dice con los propios ranqueles. A partir de acá aparece este nuevo actor que empieza a disputar las acciones del Estado provincial, va a tener que empezar a negociar los términos de estas acciones y también negociar los discursos, ¿no? Negociar también lo que se dice, e incluso va a obligar a rever determinados discursos ya conformados sobre los ranqueles. Acá les puse algunas imágenes de Germán Canué. Ustedes también les compartí un trabajo que es específicamente sobre la trayectoria de Germán Canué como líder, y lo que para mí, les decía al principio, es un intelectual, ¿no? Germán Canué fue un intelectual local, porque además de reorganizar políticamente, de crear las primeras instituciones sobre los ranqueles a nivel provincial, a nivel nacional, desarrolló todo un proyecto y toda una serie de acciones en pos de un proyecto de reivindicación del pueblo ranquel. Y entre estas acciones, una de las cosas que más lo van a ocupar y le van a preocupar es dar a conocer la historia del pueblo ranquel desde la perspectiva de los ranqueles.
Entonces va a participar de congresos, va a publicar en distintas revistas científicas, congresos nacionales y también internacionales, va a relacionarse con distintas personas del mundo académico, con distintos grupos, con distintos sectores, va a publicar libros, va a participar de distintos documentales, de distintos videos, muchos de ellos están online, también se los puedo pasar si a alguno le interesa como recurso didáctico. Y entonces acá lo que le puse son algunas imágenes que dan cuenta de estas vinculaciones de Germán Canoe. Arriba lo vemos con gente de San Luis, no de la universidad, sino con investigadores aficionados de San Luis, en la provincia de La Pampa, en un encuentro que se realizó aquí en el 2009. Abajo está participando de una excavación arqueológica con Mónica Verón y con Ignacio Roca, ¿sí? De la UBA en el caso de Mónica y de la Facultad de Ciencias Humanas en el caso de Ignacio. No dije, pero este es Canoe, ¿cierto? Ahí donde está el cursor. Y a la derecha estamos, bueno, yo menos mal que no me veo muy bien porque no salí muy favorecida, soy la de Rosa que está en el medio. Es un encuentro que se realizó ya después de la muerte de Germán en un homenaje que se hizo a él en la Universidad de La Pampa, y esta es una cena en la comunidad, en las tierras de la comunidad Huillantú, que es otro de los lugares que se pueden visitar y en los que se hacen visitas guiadas, que hoy en día la Lonco es la hija de Germán Canoe, que es María Inés Canoe. Esa foto es del 2014. Y acá lo vemos con gente de la Universidad de Río Cuarto, en el caso de acá abajo con Graciana Pérez Zavala, una especialista en el tema, en historia ranquera en el siglo XIX, y en las otras dos imágenes con gente de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, como Endere, como Rafael Curtoni, como Chaparro. Esta es una de sus últimas fotos porque justamente en este viaje es cuando fallece. Así que es una de sus últimas imágenes. Y esto, que también este es el cuadro que lo tienen en el artículo que les compartí, es para graficar todas las vinculaciones de Germán Canoe y para dimensionar, para tener una dimensión de la importancia de Germán Canoe dentro del movimiento, dentro de la organización y de la militancia del pueblo ranquel. Germán Canoe está representado con el rosa, y todas las demás líneas y todos los demás triángulos, puntos, son los grupos, personas, actores, instituciones con las que se vinculó, decíamos, en pos de su proyecto político, ¿no? De reivindicación del pueblo ranquel. Así que solamente resta, voy a volver al principio, ahí estamos al principio, para terminar con una breve reflexión, que es un poco el objetivo que nos reunía en esta capacitación, acerca de la importancia de los estudios que tienen un enfoque regional, local, en este caso provincial, para dar cuenta de determinados procesos que desde otra perspectiva, de una perspectiva más centralista, no podríamos dar cuenta, ¿no? En el interior del país se producen procesos con características específicas que merecen tratamientos específicos desde una mirada descentralizada. Así que les comparto, vuelvo a esa imagen porque ahí está mi correo electrónico. Si alguien quisiera ponerse en contacto, escribirme, puede hacerlo. Les puedo compartir algunas de las cosas que mencioné y también otras. Y bueno, quedo abierta por si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, y agradezco desde ya la escucha. Bueno, cuando estoy yo falté, el encuentro pasado falté, pero cuando estoy suelo tirar yo como un primer comentario para habilitar también un poco el momento. Un comentario y algunas preguntas. El comentario tiene que ver con la complejidad enorme de los estudios indígenas de un tiempo a esta parte, ¿no? La última red que yo había visto fue cuando estudiaba historia y era la de Mutoquias, que nos mostraba, ¿no?, en el Río de la Plata y demás, y veo que ahora esos estudios han avanzado un montón. Y me parece que es interesante, más allá de toda la propuesta teórica, ¿no? Reparaba yo ahí en la medida en que vos exponías en las imágenes que compartías en la presentación.
Y me llamaba la atención eso, porque en algún punto cuando he tenido que mirar algún tema cercano, ni de casualidad pero algún tema cercano, incluso charlando con los estudiantes en historia, ¿no? Que es la materia que estamos con Enzo ahí en el instituto, hay toda una construcción hecha que tiene que ver con los discursos acerca del ser indígena, ¿no? Es decir, incluso a la hora que se juega a la hora de la enseñanza. Por ejemplo, cuesta como mucho desterrar esa imagen del indio de taparrabo, ¿no? Entonces, uno va a cuarto grado y encuentra que se están enseñando los indios de la Pampa y con esa imagen, ¿no? Que la asocia a una imagen que no es ni de casualidad la que estábamos viendo recién, ¿no? Si vos no decías, este que está acá abajo es Canoe, ni de casualidad vos decías, este es un indio. Y tiene que ver con todo el proceso de complejidad también de las poblaciones indígenas, en un sentido, en principio, más de carácter homogeneizador. Me acuerdo ese concepto de paisano que usa Claudia Salomón Tarquini, ¿no? En un contexto de intensa nacionalización, donde la diferencia étnica, para decirlo de alguna manera, no garpaba mucho, ¿no? Cuando lo que se buscaba era una población blanca, occidental, etcétera, pero que de un tiempo, digo, en los 80, en los 90, en algún momento, ahí va mi pregunta, se produce un quiebre y hay un momento de autorreivindicación de ese origen que intenta disputar desde el discurso también. Si vos sabés, digo, cuándo es que se produce, porque vos decías, bueno, ahí en esta nota, en esta carta que hace este señor, ¿no? Como que dice, hay un guiso con liebre, no es tal, sino tal la liebre. Bueno, jornadas de investigación de ranqueles, hay que estar con el pueblo ranquel, ¿no? En definitiva. Y eso marca, hay como un quiebre ahí de la no visibilización a una visibilización de carácter público. Es ahí, ¿no? Si eso se sabe cuándo pasa, por qué pasa, esa es la primera pregunta que yo te quería hacer. La otra, que también a partir de la imagen que vos mencionabas, tiene que ver con esta visión tan compleja de las poblaciones originarias que es necesario rescatar, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque también hay una visión que es como una visión, diría Diego Armus anabaptista, ¿no? En el sentido de todos los indios son buenos, eran buenos, pobrecitos, y entonces los mataron. Bueno, hay toda también una cuestión de disputas al interior, que esto se refleja en los discursos, entre comunidades, ¿no? Es decir, no eran ni tan bonitos ni lo son tampoco, porque también eso significa, me parece a mí, la construcción de un discurso que deja a los pueblos originarios, a las poblaciones indígenas, bueno, a los ranqueles o a los mapuches, como esto depende del tipo de pueblo que se esté mirando, entiendo, los deja pegados con esa imagen de la minoridad, me parece, ¿no? En el sentido de una población que todavía tiene que ser tutelada, que no es vista como igual. A eso me refiero. Y en ese sentido, si vos esto lo pudiste ver o no, ¿cómo dialoga la cuestión de la política pública o la política vinculada a esta cuestión, ¿no? Cultural, con el sustrato inmigrante? Si hay un trato igualitario, si hay un discurso en relación con eso o no, si se sigue tratando desigual a los indígenas o no. Yo estoy anotando, me olvidé la lapicera, entonces abrí un Word y estoy anotando como para no olvidarme. Ahí está. Bueno, la primera cuestión que decías acerca de cuándo empieza este reconocimiento. Acá hay distintos autores, este reconocimiento que apunta ya a la visibilización. Después igual también voy a hacer otro paréntesis que espero no olvidarme porque hay que ver qué visibilización. Se visibiliza, pero ¿qué es lo que se visibiliza? Ahí también tenemos que reflexionar sobre eso. Pero este proceso de reconocimiento hay distintos autores que han analizado, tanto a nivel nacional como provincial, porque la realidad es que las formas de ver al indígena y también las políticas fueron cambiando a lo largo del tiempo. No fue siempre así, entonces distintos autores como destacan distintas etapas y ya podemos hablar a partir sobre todo de la década del 70, que además también coincide con una época de mayor militancia, depende de las zonas cambia, ¿no? La cronología, pero estamos más que nada hablando a partir de la década del 70,
cuando comienzan los procesos de militancia indígena, y esto también coincide con una nueva mirada sobre el Estado hacia estas poblaciones, ¿no? Algunos autores como Lázaro y como Hirsch plantean que es el final del no reconocimiento, ¿no? Esta etapa es donde comienza a reconocerse a las poblaciones indígenas, comienza todo un proceso de visibilización. Lo que les decía es que hay que ver cómo es esta visibilización, qué es lo que se visibiliza. Yo, por ejemplo, les mostraba, ya que traemos a colación esta imagen del pueblo Ranquel, ¿no? En San Luis, este pueblo con las rucas. Bueno, en este pueblo, además de esas casas, además de colocarse, entre comillas, a los ranqueles en ese lugar, no había grupos de ranqueles, se los lleva y se los traslada a ese lugar, se intenta recrear la economía, la cultura, las prácticas. ¿Pero qué prácticas? ¿De qué cultura estamos hablando? Se intenta recrear un pasado a cómo eran esas poblaciones en el periodo previo a las campañas militares, ¿no? Estamos tratando de volver a cómo eran esas poblaciones, desconociendo que en la actualidad esas poblaciones que a lo largo del tiempo sufrieron un montón de procesos vinculados a la invisibilización de su cultura, de su lengua, y que esas poblaciones, esas culturas han sufrido transformaciones, ¿no? Y que las culturas indígenas no son las mismas ahora que en el siglo XIX, como los argentinos y las argentinas tampoco somos los mismos ahora que en el siglo XIX. Si no, seguiríamos hablando todos con ese dialecto, es decir, la lengua, la cultura, todo se transforma. Así como los argentinos y las argentinas no estamos vestidos de gaucho, ni a ninguno se nos exige que tengamos determinadas características del siglo XIX o de décadas previas, tampoco podemos exigirle a los ranqueles que vuelvan a vivir como vivían en el siglo XIX, porque la cultura se transforma. Y hoy en día, muchas de estas comunidades, justo estamos pasando por la calle, muchas de estas culturas, sobre todo en el territorio de la provincia de La Pampa, son urbanas, ¿sí? Son comunidades urbanas, no necesariamente tienen que vivir en el medio del campo y estar en taparrabo y salir a cazar zorros, no sé, salir a cazar para ser un indígena, ¿no? Entonces esto también tiene que ver con esta concepción que yo les mencionaba en algún momento de la exposición, con esta concepción del indio trucho, ¿no? Si no está en taparrabo y si no vive en el medio del campo, no es un indio. Las culturas se transforman. Entonces, cuando visibilizamos, hay que ver qué es lo que se visibiliza. Cuando se constituye un monumento, hay que ver qué es lo que se está queriendo decir con ese monumento. Cuando hacemos un mural, ¿qué se está diciendo con ese mural? Cuando el Estado reivindica, hay que ver cómo reivindica. Y en esto hay otra complejidad que también tiene que ver con lo que las propias comunidades también dicen sobre sí mismos, porque no tenemos que ver que lo que dicen las comunidades sobre sí mismas es distinto a lo que dice el Estado. Muchas veces el Estado intenta reivindicar y al final termina invisibilizando, pero las propias comunidades también lo terminan haciendo, porque muchas veces, y esto tiene que ver con la exigencia de que estos discursos, de que el indio tiene que ser de determinada manera, que tiene que hablar la lengua, que tiene que hacer así, entonces muchas veces las propias comunidades terminan cayendo en esas exigencias de autenticidad que se le piden, ¿no? Para ser un indio auténtico, y terminan reproduciendo muchas de las cuestiones que también los terminan invisibilizando. Es el caso que han analizado muchos autores, autores como Lázaro, por ejemplo, acerca de la lengua, de la insistencia de los ranqueles en conocer y difundir una lengua que en las comunidades ranqueles hablan solamente 2 o 3. ¿Sí? No es común, la mayoría de los ranqueles no sabe hablar la lengua ranquel. Y sin embargo hay todo un proyecto y una necesidad de difundir la lengua, pero esto tiene que ver con estos dispositivos creados acerca de cómo tienen que ser los indígenas. Si un indígena tiene que hablar la lengua nativa y un indígena tiene que vestir de determinada manera, ¿sí? Entonces, muchas veces estos discursos de los propios indígenas, sean ranqueles o sean de otras comunidades, terminan respondiendo a estas exigencias de autenticidad, ¿no? Para legitimarse, porque es lo que se les está pidiendo para poder tener una voz autorizada, por ejemplo, en el ámbito público. Esa es una de las cuestiones que, bueno, creo si después hay algo que me estoy pasando, me dicen.
Esto respondía también un poco a esta cuestión acerca del indígena como asociado a la naturaleza, el indígena del taparrabo, ¿no? Dar cuenta que en las sociedades la cultura se transforma y ya no podemos pensar en esta idea del indígena asociado a la naturaleza, que está cazando, que está con el taparrabo, porque si no, no es un verdadero indio, ¿sí? Porque esto también lleva a la invisibilización y esto también justifica le justifica el hecho de que después no reclamen, ¿sí? Porque entonces si no sos un indio verdadero, no tenés ningún derecho a reclamar sobre determinadas cuestiones, ¿sí? Entonces, también esto del indio trucho es un dispositivo que impide que muchas veces las comunidades puedan acceder a determinados derechos. Después, esta cuestión del indio bueno, del indio malo, es un tema hiper complejo porque dentro de las comunidades también existen estos discursos, ¿no? Dentro, Leo lo mencionaba, y sobre todo esto tiene que ver, lo habrán escuchado y capaz que por eso Leo lo mencionó, con una disputa, un conflicto entre ranqueles y mapuches, ¿no? Y que en realidad tiene que ver con una disputa acerca del origen. En el caso de... y que para mí también tiene que ver con este discurso que colocó a los ranqueles como los indios provinciales. Entonces los ranqueles no quieren compartir ese espacio de grupo protagonista con otros pueblos, ¿cierto? Porque eso le ha traído determinadas posibilidades, ¿cierto? Entonces es un espacio de disputa, no quiere decir que esté mal, no estoy hablando mal de los ranqueles, de hecho los aprecio, conozco a muchos de ellos y participo de las distintas actividades. Estamos hablando de espacios de disputa y de la generación de espacios para poder dar a conocer y reivindicar sus derechos y poder obtener determinados derechos que los tienen y que los tienen que tener, y que está bien, ¿sí? Que está bien que se disputen esos espacios para la obtención de esos derechos que se merecen, que deberían dárselos. Pero sí es cierto que hay una disputa sobre el origen, que tiene que ver que sus raíces están en el origen justamente porque los mapuches dicen que los ranqueles en sí no existen. Y suelen ser bastante malvados con los ranqueles también. Porque lo que dicen los mapuches es que los ranqueles en realidad son mapuches, que los ranqueles en sí como pueblo eso es un invento, ¿sí? Y en realidad si vamos a las fuentes históricas, los ranqueles surgen a partir de un proceso de etnogénesis que se produce en el siglo XVIII, los mapuches son previos y los ranqueles se originan en el siglo XVIII, un proceso de etnogénesis significa que es como la mezcla de distintas etnias y aparece este grupo que no podemos negar la existencia, ¿sí? No es que son mapuches, son un grupo distinto. Es cierto que lingüísticamente hablando hay un mismo tronco y hay una familiaridad entre los ranqueles y los mapuches, pero no podemos negar que los ranqueles existen en tanto pueblo y que además hoy en día reclaman derechos que son legítimos, ¿sí? Pero los mapuches dicen que los ranqueles no existen, ¿no? Que en realidad son todos mapuches. Entonces esto ha llevado a esta idea también de indios buenos y indios malos, y probablemente han escuchado la idea del indio traicionero, incluso del indio chileno, ¿no? Esta idea de que, y que incluso lo sostienen los propios ranqueles porque es lo que les permite despotricar contra los mapuches, que reitero, los mapuches son bastante malvados con los ranqueles, ¿sí? Entonces, esta idea del indio chileno, y que no tiene su origen en los ranqueles, no lo inventaron los ranqueles, en realidad tiene su origen en la conformación del Estado Nacional, cuando el Estado avanzaba sobre las tierras ocupadas por poblaciones indígenas, fueron catalogados como salvajes, como incivilizados, robaban el ganado, violaban a las mujeres blancas, ¿sí? Los famosos malones, ¿sí? Que habrán escuchado. Y al mismo tiempo que se catalogó a los indígenas que vivían en esta parte del territorio con estas características, los que estaban del otro lado de la cordillera, los que habían venido del otro lado de la cordillera, ¿sí? Porque esto pasaba, los pueblos indígenas iban y venían y atravesaban la cordillera de los Andes. Entonces los que habían venido del otro lado le dijeron, a ustedes son chilenos, vayan a reclamar allá, ¿sí? Estoy diciéndolo en palabras muy
es un proceso mucho más complejo que yo lo estoy recontra resumiendo, ¿no? Pero se extranjerizó a los mapuches y se les dijo, no, ustedes son de Chile, vinieron de allá hace unos siglos, así que vuelvan para Chile porque acá no tienen nada que reclamar. Y es lo que permanece en la actualidad, ¿no? Esta idea de que el mapuche, ¿qué es? El mapuche es un violento, el mapuche es de Chile, que vayan a reclamar a Chile porque acá no tienen nada que hacer. En todo caso, acá los ocupamos de los indios argentinos, pero los indios chilenos que se ocupe Chile, ¿sí? Entonces, esto también hay que ver estos discursos del indio malo, del indio bueno, teniendo en cuenta estas cuestiones que son cuestiones políticas y que tienen su origen en discursos de hace muchos años que se siguen reproduciendo hoy en día. Habrán visto un montón de intervenciones, ¿no? En los medios acerca del mapuche chileno, del mapuche invasor, todo lo que se generó a partir del caso de Maldonado, ¿no? Que también tiene que ver con esto. Entonces, bueno, analizar estos discursos del indio bueno, el indio malo, el indio traidor, incluso en este contexto. Y por último, con respecto a los inmigrantes, no es un tema que yo analicé específicamente, sí lo que lo han analizado otras colegas con el caso de los inmigrantes, sobre todo porque hubo como un cambio en el momento en que se estaba conformando, ¿no? La provincia de La Pampa, y que estaba conformando un discurso acerca de la identidad pampeana, de cuál era la identidad pampeana en el marco de disputas para la provincialización, ¿no? La Pampa hacía muchos años que sabían que era como era antes de que sea provincia, ¿no? Cuando era territorio provincial, hace muchos años que cumplía con todos los requisitos para transformarse en provincia y no le daban no podía obtener la provincialización. Entonces en este marco se genera todo un discurso de la identidad pampeana, de la lucha por la provincialización. Y en este marco los inmigrantes ocupaban un lugar importante como parte de esa historia y de esa pampeanidad. Después hay un vuelco y en estos intentos de definir cuál era esta identidad pampeana, los indígenas empezaron a ocupar un lugar también importante como las raíces de esa identidad pampeana. Entonces ahí los inmigrantes empezaron a ocupar un lugar también también importante al lado de los indígenas, pero sobre todo los indígenas como los que iniciaban esta historia, como los protagonistas de esta identidad pampeana y de las raíces de esta idea pampeana junto con los inmigrantes, ¿no? Se marcó una historia pampeana con distintas etapas. Los inmigrantes eran de las últimas etapas, pero se resaltó el componente indígena. Entonces ahí hay también como toda una serie de discursos acerca de los inmigrantes y acerca de la identidad pampeana vinculada a los inmigrantes y vinculado a las poblaciones indígenas como las raíces de la identidad pampeana. Pero en realidad esto no es algo que analice yo, que lo estoy comentando ahora, pero en realidad un montón de colegas han analizado sobre estas cuestiones, y más en la actualidad no conozco trabajos que focalicen o al menos yo no me he encontrado acá en el territorio de La Pampa con los discursos sobre los inmigrantes, sí sobre inmigrantes, pero no sobre los discursos conformados sobre los inmigrantes, si esa era tu pregunta. Yo no conozco, o al menos yo no me he encontrado con ellos. Tal vez estén, pero la verdad es que no lo conozco. Sí sobre otros procesos, pero no específicamente sobre los discursos conformados con los inmigrantes y cómo se conjugan, si se quieren, con los discursos sobre las otras alteridades, sobre los otros grupos, como pueden ser las poblaciones indígenas. Así que... Yo lo pensaba más en términos de que, por ejemplo, hay, qué sé yo, festividades específicas que hacen alusión a las colectividades, y las colectividades son inmigrantes. Inmigrantes. ¿No? Como que el Estado provincial también construye un discurso a partir de ahí, ¿no? De autorizar, de avalar, de promulgar o lo que sea, ese tipo de fiestas o lo que sea, pero que están más presentes, me parece a mí, en lo que tiene que ver con el sustrato ultramarino, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues hace poco hubo una fiesta provincial
colectividades, por ejemplo, después en Pico, hasta no hace mucho tiempo, estaba la fiesta del inmigrante, se llamaba así, ¿no? No sé si todavía sigue estando. Pero donde ahí lo indígena no está, por ejemplo, ni siquiera mencionado, ¿no? Porque me parece que eso va por otra vía o se hacen otras actividades o se promocionan otras actividades que son específicas para los grupos indígenas y si Ajá. vamos al caso, hablando de indígenas de Arranqueles, específicamente, Claro. acá en la provincia de La Pampa. Pero el tema es el tema es que el Estado provincial ya no puede decidir por sí solo Claro. cómo reivindica, porque ahora tiene un nuevo actor que le está disputando, que son a los propios ranqueles y que también tiene que negociar los términos de estas reivindicaciones, ¿no? Pero sí es cierto que todas las actividades que organizan los ranqueles, o muchas de ellas, cuentan con el apoyo, con el financiamiento del Estado provincial. Hay muchísimas actividades, muchas de las celebraciones, de las actividades públicas, son apoyadas y financiadas. Muchas veces ir a los encuentros, a los actos, implica encontrarse con autoridades provinciales que también participan de esos actos, además de un montón de otras actividades que tienen que ver con publicaciones, con relevamientos, con instituciones. Las poblaciones indígenas tienen su propia institución de representación en el gobierno, que es el Consejo Provincial Aborigen, en el que están representadas las comunidades indígenas hasta hace 2 o 3 años, indígenas de Arranqueles. Ahora hay miembros de otras comunidades que tienen participación, ¿sí? Pero es incluso una institución propia dentro del gobierno provincial que sirve como intermediario entre las comunidades y el Estado. Entonces, por ahí los canales pasan por otro lado distinto, pero más allá de que no hay estas fiestas, que no hay fiestas al estilo de que hay para los inmigrantes, sí se hacen y se acompañan y se financian toda una serie de proyectos y de actividades y que están volcadas específicamente a las poblaciones indígenas. Claro. Ranqueles sobre todo, aunque ahora un poco está cambiando. Uh-huh. Bueno, preguntas, comentarios, abrimos al resto. Hablo un montón, encima a mí si me dejan, me empiezo y no me pongo primero y no paro. Así que ustedes me cortan. Aprovecho a comentarles, como para, ya que está el silencio, si alguien quiere contactarme por alguna duda después o por algún material que quieran que le acerque, alguna de las cosas que mencioné en la presentación, traté de ir mencionando cuestiones que pueden ser utilizadas incluso como recursos didácticos, ¿no? Cuestiones para tener en cuenta. Así que las comunidades están a disposición, en la universidad también estamos a disposición. Así que cualquier cosa me pueden contactar por alguna duda, alguna consulta que tengan. Les copio de vuelta mi mail si quieren acá, por las dudas. Ponelo en el chat, no va a venir mal. Ahí estamos. Bueno, vos ha sido muy claro la exposición y el relato, o ha sido como muy iluminadora también la exposición, ¿no? Que no hay, parece, preguntas o comentarios. Sí, me parece que es interesante, como para ir cerrando, digo, esta concepción de la complejidad, ¿no? Que tiene que ver con los discursos, con la misma historia, y el pensar a los pueblos indígenas con una cultura que se reconstruye. Me parece que esa idea fue muy buena, ¿no? Al igual que la nuestra. Y que también a la hora de poner en juego, ¿no? este tema, estas problemáticas en las prácticas de enseñanza, esas cuestiones tendrían que estar presentes, ¿no? La complejidad, la transformación, también esta concepción de la acción política, ¿no? De los pueblos indígenas, que son cuestiones bien interesantes y que rompen con ese relato tan tradicional que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que la historia
significa, ¿no? Que distintos actores pueden llevar adelante interpretaciones y pueden disputar relatos que ya están constituidos o relatos que podemos llamar como hegemónicos. La historia no es una sola. Una de las principales discusiones tiene que ver entre los ranqueles y el mundo académico, tiene que ver justamente con el origen de los ranqueles, ¿no? Los ranqueles dicen que ellos ya están desde tiempos inmemoriales, que hablan de sus orígenes en el siglo XVI, mientras que las fuentes históricas nos dicen otras cosas, ¿no? Pero ellos usan sus propias fuentes, escriben sus propios relatos, y entonces tienen otra interpretación, que no está mal, no es ni una está bien ni la otra está mal. Son distintas interpretaciones. Entonces también a la hora de analizar estos procesos, tener en cuenta otras fuentes, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los propios libros, artículos que han escrito los propios ranqueles y que también nos dan cuenta de sus propias versiones y de sus propias interpretaciones, y que además dan cuenta y que permiten romper con otro estereotipo más sobre las poblaciones indígenas, de esta idea de que los indígenas son culturas orales. Escriben, desarrollaron un montón de documentos en el siglo XIX, en el siglo XX, hay cartas, hay intercambios que realizaban con los comandantes de frontera, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los indígenas escribieron, y todas esas fuentes pueden ser utilizadas. Por ejemplo, muchas de esas fuentes las tienen en la web que les compartí, donde hay distintos materiales. Uno de ellos son las cartas que intercambiaban algunos caciques en la frontera con los comandantes, por ejemplo, ¿no? Donde le pedían con los tratados que hacían, bueno, ustedes me dijeron que me iban a mandar la ración de no sé qué, porque en la frontera se vinculaban los distintos grupos, ¿no? Los indígenas con la sociedad criolla. Entonces, en esas cartas, no, pero vos me dijiste que tal cosa me ibas a mandar, y entonces correspondencia que intercambiaban en la frontera está, por ejemplo, en esa página, también imágenes, ¿sí? Distintos recursos que también se pueden utilizar. Bien. Bueno, leo yo algo que acaba de escribir acá Maribel, que nos comenta que le parecía interesante problematizar la forma de denominar conquista del desierto, y ahí como que también comenta esto, ¿no? De lo bueno que sería hacerlo con los alumnos, si le toca dar, le va a tocar, Maribel, dar social, sí. No te va a salvar de dar sociales. Te va a tocar, sí, tal cual, y pensar en cómo todo lo que se hizo hacia las poblaciones indígenas, el avance sobre las tierras que ocupaban estas poblaciones indígenas, estuvo ocupado por todo un dispositivo ideológico que permitía justificar el avance sobre las tierras y todo lo que se hizo después con esas poblaciones, porque el destino de esas poblaciones, de lo que hizo el Estado, una vez que, en el momento en que ocupa esas tierras, se encuentra con un montón de población que ahora está en manos del Estado. ¿Y qué hago? ¿Qué hace este Estado? Se convirtió en un problema. ¿Qué hago con toda esta gente? ¿Qué hago con toda esta población? Y los destinos de esa población fueron realmente malvados en muchos casos. Muchos pudieron volver a las tierras que ocupaban, como les decía, con la formación de Colonia Emilio Mitre, o volver a sentarse en esas tierras, muchas veces en condiciones precarísimas, o sea que bien no la pasaron tampoco, pero muchos otros fueron trasladados a trabajar en la Marina, a la isla Martín García, fueron vendidos a familias ricas de la oligarquía porteña para trabajar como mano de obra doméstica. Las familias fueron totalmente desmembradas, a las madres las mandaban a un lado, a los hijos a otro, separando a madres e hijos. Hay relatos en los diarios que cuentan aquellas voces que se manifestaban a favor de la población, de las poblaciones indígenas, que cuentan cómo lloraban desgarradamente las madres y los nenes cuando se los separaban, porque se los mandaban uno a un lado, otro a otro, al padre se lo mandaba a trabajar a la zafra tucumana o a un montón de lugares, así que los destinos de esa población fueron realmente despiadados. Entonces, para justificar todo esto, había que generar todo un dispositivo ideológico que permita sostenerlo. Dice, bueno, estos son unos salvajes, era un desierto, esta tierra no servía para nada, son unos ladrones, para entonces justificar todo eso que se estaba haciendo, ¿cierto? Para justificar todo este aparato y todas estas medidas. Bien, bueno, si no hay más preguntas, comentarios. Buenas tardes. Hola, Leticia.
¿Cómo están? Sí, por ahí a mí del encuentro lo que más me interesó, no más interesó, sino que me llamó un poco la atención, tiene que ver con un poco el tener que rendir esa autenticidad por parte de las propias comunidades para no dejar de ser indígenas, que es un poco no sé, a mí se me empezaba a entrecruzar ahí la educación intercultural bilingüe, y cómo esas cuestiones entran en tensión, y obviamente es en función desde el lugar y desde el rol de quienes surge, desde dónde están esos relatos, ¿no? Desde dónde aparece, si está la necesidad o no, y si esa necesidad tiene que ver con dar cuenta para seguir siendo o formando parte de esa comunidad, y para quién es esa necesidad, si es de la propia comunidad o es para el Estado, para rendirle cuenta al Estado. Me parece que es un poco por ahí a mí lo que me dejó para seguir pensando. Bueno, yo trabajo ahí en el Instituto de Colonia Varón, y creo que, bueno, compartimos por ahí con Andrea, hoy Janina no nos pudo acompañar, compartimos con Enzo también, y me parece a mí que por ahí nos dejó para seguir pensando y trabajando desde ese lugar. Que uno a veces lo hace, pero no en este sentido. Me parece que a mí me va a dejar pensando desde ese lugar. Me parece también, bueno, ahí está, es importante que pensemos, que podamos pensar sobre estas cosas para después ver dónde elegimos posicionarnos nosotros y nosotras sobre lo que queremos mostrar, ¿no? Educación intercultural bilingüe ha incluido básicamente a los ranqueles, no a otras comunidades. Tenemos más de 39 comunidades constituidas en la provincia de La Pampa, y no solamente ranqueles. Es cierto que la mayoría son ranqueles, pero porque tienen una trayectoria de organización mayor, y las otras comunidades recién están empezando a conformarse, ¿no? Entonces, pero no solamente hay pobladores ranqueles en la provincia de La Pampa. Eso por un lado, pero además también cómo nos posicionamos acerca de qué queremos mostrar. Supongamos que vamos a hablar de los ranqueles, pero bueno, ¿dónde nos posicionamos? ¿Qué mostramos? ¿Mostramos que los ranqueles vivían en rucas, que cazaban animales para poder subsistir? ¿O tratamos de pensar en cómo viven o cómo son los ranqueles en la actualidad, cómo es la cultura, de tratar de demostrar otras cuestiones que no los esencialicen, ¿no? Este concepto que usamos, ¿no? Esto de pensar, cuando hablamos de esencializar, hablamos de esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, para ser ranquel tenés que ser esto, 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 y si no sos todo esto, no sos ranquel, no sos indígena, ¿no? Entonces, también cómo nos posicionamos como docentes para ver qué es lo que queremos mostrar. ¿Sí? Que vamos a reproducir una imagen del indígena viviendo en el pasado, o una imagen de aquel ranquel o mapuche o de la comunidad que sea, que reivindica sus derechos desde la actualidad y a partir de una cultura viva, en movimiento, como todas las culturas, como cuando hablábamos de qué es ser argentino. Y bueno, a ver, si lo pensamos, ¿qué define? Si nosotros tenemos que decir, ¿qué define a las argentinas y a los argentinos? Y el tango, el dulce de leche, el folclore. Bueno, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿quién de todos nosotros sabe bailar el tango? ¿Quién? ¿Y eso nos hace más argentinos o menos argentinos? No pasa por ahí, ¿no? Eso sería esencializar y decir que una cultura se caracteriza por este rasgo, y si no es eso, sos un argentino trucho. Lo mismo lo tenemos que trasladar a otras comunidades y a los otros grupos minoritarios, ¿no? No encasillándolos. Entonces, está bueno que discutamos sobre estas cuestiones para ver cómo nos posicionamos nosotros a la hora de enseñar. No es una tarea fácil, no, por supuesto, porque implica deconstruir mucho de los conceptos y de los esquemas que nosotros y que nosotras tenemos, e incluso recurrir a materiales
nuevos, elaborar nuevos materiales, porque muchas veces los materiales que ya tenemos terminan esencializando o terminan mostrando una visión que no queremos o que al menos nos hace ruido. Entonces, muchas veces requiere de mucho más trabajo de nuestra parte, pero es un paso empezar a reflexionar y al menos hacer lo que podamos adentro del aula y dejar de repetir determinados estereotipos, determinadas cuestiones, ¿no? Es muy común escuchar cuando un nene es medio alborotado decir, ay, la verdad que es un indio. Bueno, ahí estamos reproduciendo un estereotipo, ¿no? Que vincula a los indígenas como los salvajes, como los incivilizados. Bueno, a ver, incluso desde las pequeñas cosas también podemos generar un pequeño cambio y reflexionar sobre algunas cuestiones adentro del aula, como puede ser eso, que un nene le diga al otro, che, qué indio que sos, y eso ya nos puede servir como insumo para reflexionar en el aula acerca de dónde sale esa concepción y por qué tenemos o no que usarla. Tal cual. Sí, o la misma tensión que se genera en esto de hasta dónde yo tengo que responder para que el Estado me pueda reconocer esa autenticidad y de esa manera poder lograr o conseguir ser un grupo mayoritario o tener un mayor poder de acceso a, porque convengamos que los ranqueles han ocupado la atención, ¿no? La han logrado y han obtenido más. Entonces, ¿hasta dónde a partir de seguir respondiendo a eso que el Estado, para que yo alcanzar o lograr ciertas cosas, pretendo que el resto crea de esta comunidad o yo mostrarme tan auténtico como los indígenas de aquel momento? Pero igual no verlo esto como una crítica, ¿sí? Lo que estamos acá no es criticando a los ranqueles, no, pensando que esto tiene que ver, en realidad, esto que están haciendo los ranqueles u otras comunidades, tiene que ver con un dispositivo creado por el Estado. No, el culpable acá es el Estado. Si vamos por eso mismo, ¿hasta dónde exige determinados rasgos de autenticidad, que creó determinados discursos, determinados relatos, determinadas formas de ver a los indígenas, y además también se han aplicado tantos procesos de invisibilización, de borramiento de la cultura, de la lengua, que hoy en día los indígenas, para no focalizar solamente en los ranqueles, porque no son solamente los ranqueles, tienen que acudir a todos estos dispositivos para demostrar que están presentes, que sus reclamos son legítimos, que no son unos indios truchos, que no se extinguieron, porque todo esto tiene que ver con un discurso que el mismo Estado generó. El mismo Estado generó todos estos estereotipos y todas estas ideas y conceptos con los cuales ahora las comunidades indígenas tienen que luchar y se ven obligados a esencializarse ellos mismos y a caer en estos dispositivos para poder encontrar legitimidad en sus reclamos, ¿no? Es una estrategia también. Entonces, no verlo desde una forma que estamos acá hablando mal de los ranqueles, porque no es ni de los ranqueles, ni de los mapuches, ni de los tehuelches, ni de ninguna comunidad indígena, sino... No era esa la idea, sino claro, también al hacer referencia a los relatos, a posicionarnos o intentar posicionarnos desde un lugar y desde el otro, es un juego también al cual uno termina respondiendo. Y sí, porque además los mismos ranqueles utilizan ese discurso para reivindicarse, ranqueles, mapuches, tehuelches, las mismas comunidades, bueno, cual sea, terminan utilizando ese discurso, exacto. Entonces, bueno, si ustedes invitan a un miembro de una comunidad indígena que vaya a hablar y, bueno, va a ir a hablar con una vestimenta típica y se va a mostrar ante la sociedad de determinada manera porque tiene que demostrar determinadas cosas que lo autentican, que lo validan como indígena. Entonces se va a ir con determinadas cosas, capaz que le lleve algún instrumento, que le diga alguna palabra en su lengua, así de marí marí, no sé, que lo salude, que lo habrán escuchado, el marí marí, que es muy, muy común. Así que si invitamos, por ejemplo, a un miembro de la comunidad, probablemente reproduzca estos elementos. Pero bueno, ahí está en trabajar con los estudiantes y también además es interesante si invitamos a un miembro de la comunidad porque también van a salir otros temas que tienen que ver
con la actualidad, e incluso que los vean, ¿no? Porque por ahí se imaginan a un indígena que capaz que ni ropa tiene. Sí, esa idea del taparrabo, y dicen, no, ¿cómo Claro. una persona sacó el celular? Entonces todo eso genera como un golpe entre los estudiantes, ¿no? Y nos permite reflexionar sobre estas esencializaciones también. Entonces, o indígenas que hoy vemos miembros de las comunidades que son rubios de ojos azules. Entonces esto también puede generar un choque y nos permite reflexionar con los estudiantes sobre estos estereotipos que tenemos sobre las poblaciones indígenas. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Leticia. Bueno, Ana, para no extendernos más porque estamos en las 8:30 ya, agradecerte otra vez la aceptación de la invitación que te hicimos con Enzo hace un tiempo, agradecerte la enorme generosidad para dedicarnos tu tiempo y compartirnos tus investigaciones, tus abordajes y ayudarnos a pensar también este tema, que es un tema que convoca a las futuras y futuros docentes, pero también nos convoca a otros que estamos trabajando actualmente en educación superior, ¿no? Así que agradecerte una vez más, decirles a todos y a todas que los materiales que Ana mencionó en su exposición ya están disponibles en el campus para que ustedes los puedan descargar. Y acá hay una cuestión que yo también quisiera destacar, es que Ana nos compartió el libro completo que viene con imágenes y demás, compilado por Rocío y por Ana María Teresa Rodríguez. Así que eso también con las imágenes y demás constituye un insumo que esperamos les sirva para sus prácticas, de enseñanza en el nivel que sea. Y decirles que nos vamos a encontrar ahora en el próximo encuentro, que ya es el último con especialistas. Quien estará en ese encuentro será la doctora Andrea Liuch. Y nos encaminamos ya al cierre de esta capacitación. Así que ha sido un gusto haberlos visto. Muchas gracias de nuevo, Ana, por la presencia, y con el resto nos veremos entonces en unos 15 días más o menos. Yo agradecerles, antes de que se vayan, agradecerles por los comentarios, ahí veo que están poniendo en el chat, por los comentarios que hicieron también oralmente, y por la atención, y además también otra vez a Enzo y a Leonardo por haberme invitado. La verdad que celebro que estos espacios, como les decía al principio, se generen porque nos permiten reflexionar sobre un montón de cosas, y bueno, ojalá que se repitan los años siguientes, si les quedan energías a Leonardo. Vamos a ver cómo sale esta experiencia, y después, cuando mucho, te volvemos a convocar para el año que viene, entonces. Dale. Bueno, Gracias. nos vemos entonces. Adiós. Adiós. Chau. Chao. Chau.